Vámonos rápidamente porque hay mucha información. Está con nosotros Ana Laura Arroyo. Ella es dirigente o presidenta de Grupo Inteligente 360, Impacto Inteligente 360. Ana Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marta? Todo bien, con gusto de Contenta de verte. estar con ustedes. Así es. ¿Qué nos traes hoy en encuestas? ¿Qué monitoreaste por Pues ahí? hoy monitoreamos la opinión de la gente respecto a la cruzada contra el hambre. Que es una de las estrategias propiciadas por el actual gobierno, el presidente, para combatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en Oye, nuestro ¿te país. metiste en la polémica de si tiene fines electorales o no? No preguntamos metiste. eso, preguntamos más bien a la gente qué opina de este programa. De este programa. ¿Y qué encontraste? Pues aquí está. Mira, la primera pregunta que hicimos es ¿cómo cree que el gobierno deba combatir el problema del hambre en su estado? Y bueno, aquí está la respuesta. Con mayor educación, en un 20%, es la opinión de la gente. Con mayores recursos económicos, en un 18%. A ver, dame un segundito, Ana Laura, porque estamos viendo en la pantalla otra que dice, ¿usted cree que el beneficio de la cruzada contra el hambre será? Entonces, vamos con esta, si quieres, que es la que tenemos en pantalla, y ahorita vamos, aquí está. Muchas gracias. Ya. Aquí está, ¿Sí? Lo que les estaba platicando. Las personas creen en la mayoría que la mejor forma de apoyar la lucha contra el hambre en México es enseñar el uso de tecnologías en el campo, fíjate. Después donando víveres, después dando aportaciones económicas. Y bueno, ahí está, siendo voluntario, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos hablando de cómo la sociedad podría apoyar a la lucha contra el hambre en México. Okay. Y bueno, el 50% opina el enseñar el uso de herramientas tecnológicas en el campo. Esto viene porque se ha hecho estudios que donde hay mayor marginación y pobreza, pues es desgraciadamente en los lugares de campo, ¿no? Pues se ha visto el fenómeno últimamente del abandono del campo hacia las ciudades y bueno, esto no es solamente que la gente o los hijos de los campesinos ya no quieran trabajar en la tierra, sino que propicia pues el abandono de los mismos y que la generación de recursos económicos que se daba antes tal vez por la producción y consumo de alimentos provenientes del campo pues ya no se da en los pueblos, ¿no? Sí, lo que pasa es que deja de ser rentable dedicarse al campo por muchas cosas, ¿no? Porque los productos los compran muy baratos porque cuesta cada día más hacerlos crecer, la falta de agua, la falta de tecnologías que propician estos crecimientos, pues cada día son más evidentes, entonces ya menos gente quiere o puede, ¿no? También dedicarse al campo, lo que es el de riego, el de temporal, no todas las zonas del país tienen posibilidad de tener agua, en fin, el campo mexicano tenemos una severa crisis, aunque sí creo que sería un área de oportunidad, ¿no? Y por eso se piensa que, bueno, pues una de las formas de apoyar a que esto ya no suceda y a la situación de hambre que se vive muchas veces en el campo, pues es con mejores tecnologías, ¿no? Vamos a la siguiente. Si quieres, pues vemos la que viene. Ahí que nos aparezca en pantalla, porque yo tengo también otro orden. El título, ¿cuál es la que tú buscas que tengamos? Aquí, bueno, la primera que aparece es que si usted cree que el gobierno deba combatir el problema del hambre en su estado, ¿no? Y si me haces favor para evitar... Pero aquí nos aparece en pantalla, si me ¿usted cree que el beneficio de la cruzada contra el hambre será? Y bueno, aquí la gente, aquí vemos las expectativas de las personas, ¿no? Respecto a este programa que ofrece el gobierno actual. Y el 35% de la gente cree que el beneficio va a ser momentáneo. Un 4% cree que, fíjate, por unas semanas, no le dan más. ¿Sí? Un 23% dice que el beneficio de esta cruzada será por unos meses y un 26% que será para siempre, ¿no? Fíjate, qué optimistas, ¿no? Aquí para siempre, digo, ojalá realmente estos programas funcionaran a un largo plazo, ¿no? Pero sí sabemos que es una estrategia en un principio solamente para recuperar estas comunidades que son las más afectadas por este fenómeno, ¿no? Así es, pero que son muchísimas, Marta. Por ejemplo, en todo el mundo estamos hablando de 870 millones de personas que no tienen suficientes alimentos, ¿no? Es impresionante la cifra. El 98% de las personas con subnutrición viven en países de desarrollo como el nuestro. Entonces, para nosotros es un problema muy pues importante de combatir, ¿no? Por supuesto. Porque obviamente el hambre, la pobreza, la miseria tiene que ver con también estos problemas de inseguridad, falta de oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si nos pueden poner en pantalla la que viene, por favor.
un poquito a platicar de lo que tiene que ver esta Cruzada Nacional contra el... mira, aquí está. Ahorita les platico esto de la pobreza alimentaria, ¿no? Pero vamos, ¿usted donó o apoyó a la Cruzada contra el hambre? Aquí preguntamos porque, bueno, algunas de las cosas que se plantean en este proyecto es la cooperación de la sociedad civil con el gobierno para esto, ¿no? Y bueno, aquí vemos que el 30% de la gente responde que sí donó o ha donado, y un 67% que no. Que aquí la participación de la sociedad era también como voluntarios, como, así ¿verdad? Es. Ese tipo, y va arrancando, entonces se podría incrementar esa participación social. Sí, no tiene que ver solo con donaciones en dinero, sino también voluntariado, ¿no? Poder, por ejemplo, apoyar también en estos programas, porque muchos se dan en zonas donde hay mucha dispersión, por ejemplo, y entonces pues el apoyo voluntario de ir a repartir o a entregar los bienes o los víveres o todo lo que se está haciendo es importante, ¿no? Y bueno, es interesante ir, ¿verdad? Yo creo que es una experiencia muy pues muy padre, ¿no, Marta? Sobre todo durísima, pero de vida a valorar y a ver que la realidad de México, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de apoyar en programas así, pues claro que te hace reflexionar mucho, ¿no? Hasta el agua caliente con la que te bañas, mucha gente no tiene ni agua para bañarse, ¿no? De lo que tienes, exactamente, acercarte a esas vidas que, bueno, a pesar de a veces cómo la van pasando, tienen optimismo y tienen capacidad de lucha, que creo que es algo que tiene el pueblo mexicano, evidentemente, ¿no? Mucha solidaridad, ¿no? Cuando Así es necesario. Así es. Si quieres, vamos a la siguiente. Ya platicamos un poquito de la Cruzada contra el hambre y también preguntamos acerca del Día del Maestro a la gente. Y bueno, referente al Día del Maestro también está el tema de la reforma educativa, ¿no? Ok, a ver, ahora sí, aquí viene. Y bueno, le preguntamos a la gente, la primera es, con la implementación de la reforma educativa para garantizar una mayor calidad en la educación, ¿cuáles cree que serán los cambios, no? Y bueno, aquí la gente piensa que va a haber muchos cambios con todo esto que se ha dado desde la institución, o bueno, más bien que apresaron a la maestra Elbaster Gordillo, este planteamiento de hacer los exámenes a los maestros, etcétera, etcétera. Le preguntamos a la gente y bueno, los que están enterados nos dicen que la mayoría cree que los cambios serán regulares. Después, en un 24% pocos y un 19% dice que nada, que no habrá ningún cambio, ¿no? La verdad es que en el momento en el que levantamos esta encuesta, que es muy reciente, fue la semana pasada, pues la gente no se muestra positiva, optimista, ¿no? Ni optimista. Exactamente. No. Yo creo que, en esto, en la cruzada, en varios puntos, creo que hay falta de información, falta de capacidad de que fluya. ¿De qué se trata en realidad todo este tipo de programas, de reformas? Los maestros nos dicen una cosa o observan algunas cosas que el gobierno dice no, pero tampoco se aclara como que por qué no, o en dónde estará, o cómo funcionará, o qué beneficios. Creo que sí falta ese flujo. A ver, tenemos el que sigue. Para poder ver esos cambios en la educación en México, ¿cree que se debería? Y bueno, aquí vemos los resultados. En primer lugar, la gente piensa que se debe de capacitar más a los maestros, es casi el 50%. ¿Con capacitación a los maestros? Es lo primero que se debe de hacer, ¿no? Después, el segundo lugar es un 20%, casi es un 18, un 19%. La gente opina que se debería de evaluar a los profesores actuales. Un 11% opina que actualizar los planes y programas. El 9% de la gente opina que impulsar valores en los estudiantes y un 4%, es casi un 5%, implementar talleres extraescolares. Pero la gran mayoría de los mexicanos pensamos que lo primero que se debe de hacer es capacitar más a los maestros. Fíjate que yo coincido quizá con los 3 primeros puntos, Ana Laura. Yo me pondría ahí, porque creo que los profesores como tú, como yo, como cualquier profesionista necesitan actualización. Claro. Las cosas van cambiando y no podemos enseñar como se enseñaba hace 30 años, ¿no? Quizás también, Marta, con todo esto que se ha dado del CENTE y las marchas de maestros y las inconformidades, también la impresión y la imagen que tenemos de los maestros en este momento no es la mejor, ¿no? Sí, y bueno, aquí nos enfocamos mucho, Ana, te comento, en sí hacer la diferencia, ¿no? No todos están metidos en estas protestas, no todos, hay mucha gente que, bueno, se entrega diario, ¿no? Por nuestros niños, porque aprendan, porque crezcamos como país y desde una trinchera. De hecho, yo creo que son la mayoría los los maestros que efectivamente están haciendo un trabajo con vocación, ¿no? Pero desgraciadamente, como el tema de los mediáticos a veces es el de la protesta, el de ver esa parte que no funciona, esa es la impresión de la gente y bueno, lo vemos en la opinión ciudadana, ¿no?
Después preguntamos, ¿de quién cree que debería ser la responsabilidad de incrementar la calidad de la educación en el país? Y bueno, aquí están los resultados y la gente opina en un 38% que es el gobierno el que tiene la responsabilidad de otorgarnos mejor calidad en la educación. Después en un 21%, fíjate otra vez, los maestros, un 20% opinan que los padres y un 3% que los alumnos. Y un 15% de la gente opina que todos, ¿no? Todos. Sí. Yo la verdad es que creo que el tema de la educación nos compete a todos. ¿No? Porque la educación se da en la escuela, en la casa, en la ciudad, en el metro, es cultural, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todos estamos involucrados. Coincido contigo, Ana, yo creo que es un asunto que nos toca a todos, cada quien desde nuestro... trinchera es una palabra que yo utilizo mucho porque creo que es realidad, cada uno tenemos en el ámbito en el que debemos de operar de esa forma. Desde su percepción, ¿los maestros en México tienen una preparación? Fíjate, ahí el porcentaje que sobresale pues es regular, sí. Es un 52%. Yo recuerdo que los abuelos decían que los maestros antes tenían una alta estima por la sociedad, ¿no? De verdad sí se les consideraba maestros, un gran respeto y como que los que saben, ¿no? Y bueno, yo creo que también es un tema de imagen, hablando en términos de comunicación, y de forma y de fondo, ¿no? De contenido, porque la imagen que tenemos actualmente de los maestros, pues es que les falta preparación, capacitación, y bueno, desgraciadamente estas figuras tan importantes en el día de hoy no están de lo mejor posicionados, ¿no? Sí, y yo creo que en muchos casos hasta conocimiento de la pedagogía, ¿no? Porque además de todo lo que vemos en las calles, bueno, algunas escuelas o algunos maestros dentro de las escuelas, pues tampoco su forma de enseñar y su forma de fluir ese conocimiento y la educación en general, algunos piden respeto y no lo dan, y bueno, muchas cosas que creo que ya es cuestión con lo que decíamos tú y yo. Yo comparto contigo, la verdad es que creo que la mayoría son buenos maestros. Desgraciadamente, la imagen que se tiene no es la mejor, pero también creo que en tema de imagen, comunicación, falta mucho, tanto en el tema de la reforma educativa, porque no sabemos la gran mayoría de qué se trata bien a bien, como en el tema de la percepción incluso del magisterial que tenemos. Así es. Ana Laura, como siempre ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente, Marta, es un gusto estar aquí. Que tengas una excelente semana. Ya vamos en martes, pero todavía nos quedan 3 días, así que la pases muy bien. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, no se vaya, aún hay más aquí en la revista informativa de Efecto Noticias.